Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 16 rápidamente. Seguramente alguno está pensando en el espíritu, ¿sí?, que va a comer y qué siesta va a dormir esta tarde. Eso es parte de la... Querido Abed-Nego, tu hijo, bienvenidos desde Venezuela. Han tenido un vuelo, un trajinar de un par de días. Han vuelto aquí a Soldini desde su país. Sean bienvenidos, los amamos, como siempre, ya lo saben. Siempre oramos por ustedes, por su familia, y que el Señor en estos años que vienen, en este tiempo que vienen, les dé todo lo que ustedes están orando y esperando, no solo con ustedes, sino como toda la familia de Venezuela están orando y ya trabajando en su lugar donde van a vivir. Amén. Que esos tiempos se aceleren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hoy que estamos en familia podemos hacer algunas cosas un poco diferentes. Pero quiero en esta mañana, Primera de Samuel capítulo 16, verso 14, dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Amén. Amén. Aquí vamos a pararnos y quiero simplemente mencionar esto. Saúl, aunque estaba atormentado por un espíritu, por un demonio, ¿sí?, estaba de acuerdo en que alguien viniera a ministrarle para ser libre, ¿sí? Nadie puede ser libre si no lo quiere, ¿sí? Nosotros a veces oramos por las personas, anhelamos que sean libres, pero las personas en su vida no tienen todavía la decisión de querer ser libres, ¿sí? Entonces, recordemos que va a ser libre aquel que acepta a Jesús en su corazón, ¿sí? Tampoco será libre aquel que no tiene o que no recibe a Jesús en el corazón. Ese es el primer paso para la libertad, ¿sí? Por eso cuando oramos por alguien, primero que tenemos que hacerle recibir al Señor en su corazón y después de preguntarle: ¿querés ser libre? ¿Sí? Y ahí parte. Bueno, en este caso Saúl estaba queriendo ser libre y manda a llamar a alguien. Ayer decíamos que ¿por qué los siervos de Saúl no dijeron: vamos a llamar a un masajista y que venga, te haga masaje a ver si los demonios se van? Tampoco le dijeron: vamos a llamar a ese que tira las piedras y pone algunas fragancias a ver si así se van los demonios. Tampoco dijeron los siervos: vamos a buscar a un mago, no. ¿Qué dijeron? ¿Vamos a buscar a qué? A un músico, ¿sí? Pero no dijeron: vamos a buscar a Luis Miguel. Bueno, me quedé en el tiempo, no sé qué. Para que cante nada más. No, vamos a buscar un músico
¿sí? Y este músico seguramente iba a cantar adoración. ¿Amén? ¿Sí? Y una de las cualidades más grandes que tenía este músico era que Dios estaba con él. Aparte de ser un valiente, un buen guerrero, decirle que tenés al lado era lindo como vos. Decíselo convencido. Era lindo como vos. Dice la palabra de Dios, Dios estaba con él. Y esta es una característica indispensable en aquellos que tienen sueños y quieren lograr cosas en la vida. ¿Sí? Que Dios esté conmigo. Que Dios esté con nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen proyectos y sueños en su vida? Asegúrate que Dios esté con vos. Asegúrate que Dios esté acompañando tu sueño. Porque muchas veces hay sueños que se encuentran con la voluntad de Dios y se chocan. Hay que ver qué decisión tomamos. Pero asegúrate que cada vez que vas a dar un paso, Dios está conmigo. ¿Habrá momentos de angustia? ¿Sí o no? ¿Habrá momentos de soledad? ¿Sí o no? ¿Habrá momentos de no estar de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De tener que hacer lo que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer? ¿Sí o no? Pero mientras Dios esté con nosotros, todo eso deberá pasar a segundo plano. Amén. Jesús dijo, y le estoy hablando a hijos de Dios, a creyentes que conocen la palabra de Dios, el que quiere salvar su vida la va a perder. ¿Sí? La tiene que perder. Entonces Jesús también dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Querido hermano, para avanzar, para crecer, muchas veces hay que renunciar a determinadas cosas en nuestra vida que no tienen que ver con el sueño de Dios. Voy a decir esto que ayer hablábamos y quiero decir en esta mañana que nuestra vida emocional, ¿sí?, no tiene ninguna trascendencia en el ámbito espiritual. El diablo no se va de su vida o el enemigo no retrocede porque usted está contento. El enemigo retrocede porque Dios está con usted. Y usted puede estar pasando momentos muy difíciles. Puede estar pasando momentos de angustia, de soledad, de peleas, pero Dios está con usted. Amén. Y aunque usted diga, no, pero yo esto no lo voy a hacer porque hoy me siento mal. En el mundo espiritual eso no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es que usted declare que es un hijo de Dios y que Dios está con usted. Yo puedo ir o hablar con mi esposa y decirle, me siento solo. Los hermanos no me aman. Y eso al diablo, ¿qué le importa? Al diablo se va y retrocede cuando yo le digo, aunque esté como esté, voy a seguir trabajando porque Dios está conmigo. Y mi emoción de hoy va a pasar a ser otra emoción mañana, pero yo creo que si Dios está conmigo, voy a superar cada obstáculo que se presente. Le decía a la música, a veces los músicos dicen, ay, no voy a tocar porque me siento mal. Estás en un lugar que no es muy trascendental lo que sientas o lo que sientas.
Lo trascendental en el ámbito espiritual es que te pares y digas, me siento como me siento, voy a adorar a Dios. Porque pregúntenle algún día en el cielo a Jesús, ¿cómo estabas en el Getsemaní? Estoy feliz porque voy a la cruz. Me van a escupir, me van a poner una corona. Porque Jesús, recuerden que era 100% hombre, 100% Dios. Y sabía lo que iba a venir. Por eso estaba allí, en el huerto, transpirando sudor como gotas de sangre a causa de la gran presión que tenía por lo que iba a venir. Y nosotros, muchas veces nuestras actitudes emocionales frenan el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Imagínense si alguno de nosotros o alguno de los... ¿Sabe qué? Digo esto, a veces cuando caminamos en el pastorado y hay gente a nuestro alrededor que trabaja con nosotros y que va caminando al lado nuestro, y muchas veces vemos que tiene grandes situaciones difíciles que superar. Nosotros nos dolemos con ellos, sufrimos con ellos, porque los amamos, ¿sí? Pero no podemos quedarnos en ese lugar, sino que tenemos que seguir caminando, porque hay una responsabilidad más grande, que es la responsabilidad que tenemos delante del Padre Celestial. Y que el enemigo o el infierno no va a retroceder si nosotros nos transformamos en personas que de alguna manera nos quedamos en determinados lugares emocionales. El enemigo va a retroceder cuando nosotros nos paramos. Ahora vamos a ver lo que siguió sucediendo con David, pero diga conmigo, el enemigo retrocede porque Dios está conmigo. Sí. Tampoco nosotros podemos venir a la reunión, ¿vieron? Venimos... Le cuento lo que pasa de este lado, ¿no? Venimos recontentos, gloria a Dios. Vamos, hermano, ¿qué les pasa? ¿Están dormidos? Porque algunos parece que dirigen así, ¿no? Vamos, levántese, está dormido, ¿qué le pasó esta semana? No, eso no funciona. Al contrario, causa una tensión entre la gente. O el otro que viene y dice, oh, hermano, están todos angustiados, vamos a cantar. Cansado del camino. Tampoco funciona. ¿Sabe lo que funciona? Que adoremos a Dios. Ayer hacíamos una clasificación entre las canciones, porque hay canciones que son, no sé cómo ponerle el rótulo, pero son como canciones de adoración, de ministración personal. ¿Sí? Entonces, lléname, tócame, sáname, cuídame, protégeme, dame de comer. Todo me. Y está bien, porque es un momento, quizás, en la adoración. Hay otras que, esas nos encantan a los evangélicos. Las lágrimas acá, todo. Dios está obrando ahí, ¿sí o no? Amén. Después están las otras que le ministramos al otro, ¿sí? Dios te guarde y bendiga. La otra, ¿cómo era que dije ayer? Mas el Dios de toda gracia. Y no, esa nos cuesta mucho porque tenemos que mirar a los ojos al hermano. Algunos, cantarle al hermano le pone la mano pero no lo mira, le da vergüenza. Mas el Dios de toda gracia os perfeccione. Amén. ¿Sí? Y eso está bueno. Estás bendiciendo al hermano.
Pero hay algo que funciona más todavía. ¿Y qué es lo que tratamos aquí en Berceo? Exaltar el nombre de Jesús. Adorar al Santo. Amén. Ahí, porque Dios está con nosotros, es que las tinieblas retroceden. Porque dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. Estaban en la cárcel y Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguno puede decir que Dios abandonó a Pablo y a Silas en la cárcel? No lo podemos decir. Pero Dios se manifestó cuando ellos empezaron a adorar. Gloria, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿No tenemos sentimientos? Dice el que tenés al lado, tengo sentimientos. Tengo sentimientos, ¿sí? ¿No nos dolemos? Sí, me duele, ¿sí? ¿Nos sentimos solos a veces? Y no podemos negar que a veces nos sentimos solos. Pero eso cambia que Dios esté o no esté con nosotros. Si usted le cree, Dios está con usted. Amén. Y eso cambia algo en el mundo espiritual, como yo me sienta. No cambia nada. Dios sigue siendo Dios, el diablo sigue siendo el diablo, los ángeles están a nuestro alrededor. Lo que sí cambia es cuando yo me paro y digo, el Señor de los ejércitos está conmigo. Amén. Y el mundo espiritual no retrocede solo cuando estamos con todas las pilas, sino cuando tenemos también sentimientos difíciles de superar y Dios está con nosotros. Decir hoy no dirijo, hoy no predico porque no estoy bien, es estar diciendo algo así como, si yo no estoy bien, las cosas no suceden. Y en realidad eso es restarle la gloria a Dios. Porque cuando está Dios presente, así yo esté triste, me sienta mal, no me sienta mimado ni querido, la palabra de Dios es la que opera. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. ¿Podemos decir amén? Estoy hablando a gente madura, a ver, levánteme la mano. Si usted no entendió algo en esta mañana, avíseme que yo después podemos tener una charla. No importa cómo me sienta. Lo exagero, porque algunos dicen, ¿cómo no te va a importar cómo me siento, pastor? Vamos a hablar de cómo te sentís. Pero eso no tiene impacto en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual tiene impacto un hombre como David, fuerte, valiente, y que Dios está con él. ¿O te crees que el diablo se iba porque David tocaba 3 notas gloriosas? Su talento era tan lindo, como cantaba, qué hermoso. No, se iba porque Dios estaba con él. Porque después David vuelve a tocar una y otra vez. Y hay un día que David aparece ahí. David ya había crecido porque se quedó a vivir con Saúl. ¿Se acuerdan esa? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y dice el verso 9, dice, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David llegó con el arpita, va a ser como todos los días, toco, el diablo se va. Empezó a tocar, a adorar a Dios. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl ya tenía una lanza en la mano. Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. ¿Dios había abandonado a David? No,
Dios estaba con David. Fíjese que sigue diciendo el verso 12, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David. Pero algo cambió. Ya Saúl no tenía la intención de que David le ministrara. Y ahí se transformó en un enemigo fuerte, al cual persiguió a David muchos años. Pero aun cuando David estuvo en el valle de sombra y de muerte, Dios estaba con él. Y cuando fue rey, Dios estaba con él. Amén. Y aun cuando pecó, se arrepiente, Dios estaba con él. ¿Tuvo que pagar las consecuencias del pecado? Sí las tuvo que pagar, pero Dios lo perdonó y estaba con él. El verso 14 dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Amén. Empresarios, comerciantes, profesionales, políticos, amas de casa, albañiles, constructores, carpinteros. El éxito no viene solo por tu talento, viene porque Dios está con vos. ¿Podemos decir gloria a Dios? Todo lo que emprendas, habrá momentos de mucha zozobra, pero si te pones firme y decís, Señor, tú estás conmigo, el enemigo retrocederá. Se va a levantar, porque cuando al principio te dije, no tampoco es tan fácil, Dios está conmigo. Saúl se levantó para matar a David, pero Dios lo defendió.